¿Sabías que existen 12 malos hábitos que te hacen envejecer más rápido sin que siquiera te des cuenta? Hoy vas a descubrir cómo ciertas actitudes cotidianas, que parecen inofensivas, pueden estar acelerando tu deterioro físico, emocional y mental. Y lo más fuerte es que muchas de ellas no tienen nada que ver con la genética ni con la edad, sino con decisiones que tomas cada día sin saberlo. Te sientes más cansado de lo normal. Te cuesta dormir profundamente. Sientes que has perdido vitalidad, motivación o incluso alegría por vivir. Podrías estar atrapado en uno o varios de estos hábitos silenciosos que con el tiempo apagan tu energía y envejecen hasta tus células. Pero no todo está perdido. Hoy, a través de este video profundamente transformador, irás descubriendo cómo revertir estos procesos desde dentro. Lo que vas a escuchar te devolverá la fuerza, la calma y la claridad que creías perdidas. Quédate hasta el final, porque lo que vas a sentir hoy cambiará tu manera de vivir y de envejecer. Comencemos. ¿Te has preguntado qué tan lento se puede romper un corazón sin que nadie lo note?, dijo la maestra Eri mientras depositaba con delicadeza un cuenco de té frente a Norberto. Él apenas la miró. Tenía la espalda ligeramente encorvada, como si su columna ya se hubiera cansado de sostener el peso de los días. 82 años. Había sido herrero, padre, esposo, amante de las jacarandas y del pan dulce al amanecer, pero hacía meses que Norberto sentía que vivía solo con el cascarón de su cuerpo, como si la esencia que lo habitaba se hubiese ido marchando de a poco, como el agua tibia que se filtra por una grieta. No se rompió de golpe, ¿sabe?, murmuró sin levantar la mirada del vapor del té. Se fue gastando, como los botones de una camisa vieja. Eri sonrió. No era una sonrisa de lástima, sino de reconocimiento. Tenía 90 años y una serenidad tan afilada que podía cortar el aire. Ella había sido monja zen en su juventud, pero ahora vivía en un pequeño centro comunitario en el borde sur de Morelia, donde ayudaba a personas mayores a reconciliarse con su vida. «¿Qué te ha traído hoy aquí?», preguntó con voz firme pero amable. «No lo sé, la verdad. Desperté y sentí que si pasaba otro día igual que el anterior, me iba a hacer ceniza por dentro», respondió Norberto. Se rascó la mejilla, incómodo con su propia transparencia. Eri se sirvió un poco de té para sí, con movimientos lentos y meditativos. Luego levantó la mirada. «Norberto, ¿cómo suena el silencio en tu casa?». Él parpadeó como si la pregunta le hubiese golpeado en la cara. «¿El silencio?». «Sí, el de verdad, no el que se escucha cuando apagas la tele. El otro, el que aparece cuando te sientas y no haces nada». Norberto desvió la vista. Hacía años que no se sentaba en silencio. Desde que quedó viudo, su casa estaba llena de ruido. La televisión a todo volumen, el radio en la cocina, el ventilador, la cafetera. Cualquier cosa con tal de no oír lo que había detrás de los sonidos. «No sé, creo que no sabría reconocerlo», admitió. Eri asintió lentamente. «Eso pensé». Se quedó en silencio unos segundos, no uno incómodo, sino uno que tenía peso, como una nube baja sobre un campo de maíz. Luego se inclinó un poco hacia adelante, bajando la voz. «Hay una forma muy sutil pero muy peligrosa de envejecer. Es cuando no escuchas el silencio, cuando tu mente está tan llena de pequeños ruidos, de pequeñas alertas, que no logras apagar nunca el sistema». Norberto la miró confundido. «¿Qué sistema?». «El de alarma. El cuerpo humano está hecho para reaccionar al peligro. El problema es que nunca lo apagamos. Vivimos con miedo de cosas pequeñas, de que se nos acabe el dinero, de que se nos olvide una pastilla, de que alguien no nos conteste un mensaje. Y ese miedo constante, ese miedo que no parece tan grande pero que nunca se va, ese es el microestrés continuo». Norberto frunció el ceño. «¿Estrés de a poquito?». «Sí», dijo Eri, como si cada pensamiento estresante fuera una gota de agua. «Una no molesta, pero si caen sin parar durante horas, días, años, terminas con el cerebro empapado». Norberto soltó una carcajada breve, amarga.
Pues entonces yo vivo bajo tormenta desde hace décadas. Eri asintió. Luego apoyó su mano sobre la mesa. Te voy a enseñar algo que ningún médico del seguro te va a decir, Norberto. Escucha bien. El microestrés continuo no es solo mental. Tu cuerpo lo guarda como memoria biológica. Las células lo registran. Cada vez que te preocupas, liberas una gota de cortisol. El hígado lo procesa. Los músculos lo tensan. Tu sistema inmune se ajusta. Pero si ese estrés nunca para, tu cuerpo envejece más rápido. Se oxida. Literalmente. Él tragó saliva. ¿Y cómo se apaga eso? Eri entrecerró los ojos como si meditara algo delicado. Con rituales pequeños, cosas simples pero constantes. Te voy a enseñar el primero. Se levantó, tomó un cuaderno delgado de la repisa y lo abrió frente a él. Este será tu diario de silencios. Cada mañana, al despertar, antes de que pongas la televisión o te hagas café, te vas a sentar aquí, donde da la luz, solo, ojos abiertos, espalda recta. No vas a pensar, no vas a meditar, solo vas a escuchar. Norberto arrugó la frente. ¿Escuchar qué? El silencio. Escuchar cómo se mueve tu casa, tu respiración, el reloj. Tus tripas si hacen ruido, y si aparecen pensamientos, los dejas pasar, como pájaros. ¿Y eso para qué? Porque el sistema nervioso necesita saber que no está en peligro. Si lo entrenas con 10 minutos de silencio cada día, tu cuerpo va a empezar a producir menos cortisol, menos inflamación. Vas a dormir mejor. Tus músculos se van a soltar y eso, Norberto, alarga la vida. Y la calidad de la vida también. Él se quedó en silencio largo rato. Luego preguntó, ¿y si me duele escuchar lo que hay en el silencio? Eri sonrió con una dulzura honda. Entonces lo necesitas más que nadie. Pasaron unos minutos sin decir nada más. Luego, él tomó el cuaderno con manos temblorosas. Lo acercó como quien sostiene una carta muy esperada. Está bien, mañana empiezo. Ella asintió y su mirada se llenó de algo parecido a la esperanza. Una esperanza sin urgencia. Como una semilla que apenas toca la tierra. Ese fue el primer día. Y en los días siguientes el cuerpo de Norberto empezó a cambiar. No en lo visible, aún, pero sí en lo profundo. Su sueño mejoró. Dejó de despertar sobresaltado a las 3 de la madrugada. Comenzó a notar que sus pensamientos ya no corrían como caballos asustados. Empezó, por primera vez en mucho tiempo, a habitar su propio cuerpo con un poco más de respeto. Sin embargo, había algo más que aún no lograba soltar. Eri lo notaba, en sus gestos, en el modo en que apretaba los labios cuando se quedaba callado, en el modo en que su pierna derecha temblaba, de ansiedad contenida. Una tarde, mientras regaban juntos unas plantas medicinales, ella volvió a hablar. Hay otra cosa que no te deja descansar. ¿Ah, sí? El ruido, el otro. El que no se oye pero que está ahí. El ruido que usas para no quedarte a solas contigo. Norberto bajó la regadera. ¿A qué se refiere? A que tu casa sigue estando llena de voces. Voces de la televisión, de la radio, del pasado. Todo eso tapa el silencio. Y cuando no hay silencio, no hay descanso verdadero. Él bufó. ¿Y qué quiere que haga si apago todo? Se siente vacío. Lo sé, dijo Eri suavemente. Pero ese vacío es necesario. Es como una herida. Si la tapas con vendas viejas, nunca sana. Hay que dejarla respirar. Se sentaron bajo el laurel del patio. Un sol amarillo, casi cálido, tocaba la piedra de las paredes. El viento arrastraba olor a tierra mojada. Norberto, evitar el silencio es otra forma de morirse en vida. Es vivir en un constante estado de agitación que impide la regeneración del sistema. Desde la ciencia, sabemos que el nervio vago, que conecta el cerebro con el corazón, con los pulmones, con los intestinos, necesita pausas para activarse en modo de reparación, pero con tanto ruido, nunca entra en ese estado. Por eso duele el cuerpo, por eso nos sentimos agotados todo el día, porque nunca bajamos el volumen. ¿Y qué hago, maestra? ¿Vivo en silencio total? No. Solo practica 1 hora al día sin ningún sonido, ni tele, ni música, ni noticieros.
Una hora de escuchar tu casa, tus pasos, tus pensamientos. Al principio dolerá, te saldrán memorias, angustias, dudas. Pero si aguantas, llegará la paz. Norberto cerró los ojos. ¿Y si no llega? Llegará. Pero no cuando tú quieras. Llegará cuando sueltes el control. El cuerpo y la mente saben lo que hacen, si tú dejas de intervenir. Así empezó la segunda práctica. 1 hora al día sin ruido. Al inicio, Norberto pensó que se volvería loco. Escuchaba su corazón golpearle el pecho como si fuera una puerta. Escuchaba pensamientos de hace 30 años. Escuchaba conversaciones que ya no podía tener. Pero luego empezó a oír cosas nuevas, como el sonido de su respiración entrando en la nariz y saliendo por la boca, como el zumbido sutil del refrigerador, como el canto de los grillos que nunca había notado. Y un día, sin saber por qué, se encontró llorando en medio del silencio. No por tristeza, sino por alivio. Al día siguiente le dijo a Eri: «Ya no le tengo miedo al silencio, me lo merezco». Ella le sostuvo la mirada con intensidad. «Sí, Norberto, el silencio no es ausencia de cosas, es presencia total. Y cuando estás presente, envejeces más lento, porque el alma se siente acompañada». Así pasaron las semanas. 2 prácticas, 2 transformaciones profundas, pero aún quedaban otras 10 heridas abiertas. Y lo que vendría después no sería tan suave como el silencio. Si este tipo de videos resuenan contigo y te inspiran, te agradecería que dejaras un like. Es un pequeño gesto que realmente nos ayuda mucho a seguir creando más contenido como este. Amaneció con una neblina espesa, de esas que parecen disolver el contorno de las cosas. En el centro comunitario, el aire olía a incienso y a hojas húmedas. Norberto llegó con paso lento, pero algo había cambiado en su andar, ya no miraba el piso. «Buenos días, maestra Eri». «Buenos son si los respiras», respondió ella sin voltear. Estaba sentada en el patio, con los ojos cerrados y la espalda más recta que el mástil de un barco. Norberto se sentó a su lado sin pedir permiso. Entre sus dedos traía una hoja de papel arrugada. Eri la notó, pero no dijo nada. Sabía que las palabras forzadas nacen muertas. Pasaron 10 minutos en silencio. Él se removió en su silla varias veces. Por fin, suspiró. «¿Y si no pasa nada, maestra? ¿Y si hago todo esto y sigo igual?» Eri abrió los ojos. «¿Por qué no dejas que eso pase y ya?» Norberto la miró como si le hablara en otro idioma. «Es que no puedo dejar de pensar en lo que viene, en el día que ya no pueda caminar, en el momento en que se me olvide cómo volver a casa, en que mis hijos no me llamen nunca más». Ella no dijo nada. Se levantó con calma y entró al salón de meditación. Él la siguió, con la hoja arrugada aún en la mano. Adentro, el espacio era simple: tatamis de yute, 3 lámparas de papel, un altar sin imágenes. «Norberto», dijo Eri al fin sentándose frente a él, «¿te has dado cuenta de que pasas más tiempo en el futuro que en el presente? ¿Y eso está mal? No es que esté mal, es que te está matando». Él frunció el ceño. «A ver, ¿cómo que matando?» «Te lo explico. El cuerpo humano fue diseñado para activar sus sistemas de defensa en situaciones concretas de amenaza. Es decir, un león, una caída, una tormenta. Cosas reales. Pero cuando tú te la pasas imaginando escenarios futuros catastróficos, aunque no ocurran, tu sistema nervioso no lo distingue. Tu cuerpo reacciona igual que si el león estuviera frente a ti. Eso es vivir en modo anticipación». Norberto bajó la vista, se sentía descubierto. «¿Y eso también envejece?» «Y mucho. Cuando anticipas todo el tiempo, activas el eje HPA, hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales. Estas liberan cortisol y adrenalina, y si eso se mantiene durante días, semanas, años, tu sistema pierde la capacidad de adaptarse. Se vuelve rígido, se agota. ¿Y eso cómo se nota? Porque yo me siento cansado desde hace años. Eso, te agotas por cualquier cosa, te cuesta concentrarte, no puedes dormir profundo, tu piel se reseca, tus articulaciones duelen más, tu digestión se vuelve lenta, y lo peor,
Tu corazón se vuelve menos flexible. ¿Cómo que el corazón? No en lo emocional. Me refiero a la variabilidad cardíaca, es decir, la capacidad de tu corazón para ajustarse a lo que pasa. Un corazón sano no late como un metrónomo, late con pequeñas variaciones, pero si vives en estrés anticipatorio, tu corazón se vuelve monótono, y eso es un signo muy claro de envejecimiento prematuro. Norberto se quedó callado, luego estiró la hoja arrugada hacia ella. Anoche no pude dormir, escribí esto. Eri leyó en silencio, era una lista. Decía, mañana tengo que ver si pagaron la pensión. Tengo que llamar al dentista. Tengo que revisar los papeles del terreno. Tengo que comprar más antiácido. ¿Y si me da cáncer como a Toño? ¿Y si se olvidan de mí el día del padre? ¿Y si mañana no despierto? Ella respiró hondo. Luego levantó la vista y sostuvo su mirada. ¿Quieres aprender a vivir sin eso? Más que querer, lo necesito, dijo él con un hilo de voz. Entonces, escucha. Cada vez que notes que estás anticipando algo, vas a decir en voz baja, esto aún no ha pasado. No tengo por qué sufrirlo ahora. Y después, vas a volver al cuerpo. Siente tu respiración, tus pies, tus manos. El presente no muerde, Norberto. El futuro sí, pero solo si lo alimentas. ¿Y si no puedo detener los pensamientos? No los detengas, solo reconócelos y redirígelos. No luches, solo vuelve. ¿Y eso cambia algo? Mucho. Al principio solo baja la tensión, luego mejora tu digestión. Después, duermes mejor. Y más adelante, sentirás que puedes moverte sin el peso de lo que podría pasar. Norberto asintió con los ojos húmedos. Y si todo eso no llega, al menos ya no me estaré muriendo antes de tiempo. Eso, Norberto, eso es lo que hace la práctica, te salva de la muerte en vida. Pasaron los días, y con cada uno, él fue notando algo extraño. Su cuerpo se sentía más liviano. Las tardes se alargaban sin miedo. Empezó a disfrutar cosas pequeñas. El sonido del agua en el fregadero, el aroma del comal cuando ponía tortillas, el calorcito del sol en la espalda al barrer el patio. Pero entonces, sin previo aviso, vino la recaída. Una mañana durante la práctica de silencio, un recuerdo se coló como una espina. La última pelea que tuvo con su hija mayor. La había echado de casa, con gritos, con orgullo. No se hablaban desde hacía años. El pensamiento lo golpeó con una fuerza brutal. Se le nubló la vista. El cuerpo entero se le tensó. No pudo seguir meditando. Salió al patio y vomitó. Esa tarde no quiso hablar con Eri. Al día siguiente tampoco. Pero ella no insistió. Sabía que algunas emociones no se tocan con palabras. Hasta que una tarde, después de la lluvia, él llegó a su lado con la mirada hecha polvo. «No puedo más», dijo. Eri no respondió. Esperó. «Me la paso repitiendo que estoy bien, pero no es cierto. Me enojo, me duele, me siento culpable. Pero no lo digo, lo escondo, lo entierro, hasta que se me pudre por dentro». Ella lo miró con una ternura feroz. Reprimir emociones difíciles es como tragarte veneno cada día esperando que desaparezca por sí solo. Pero no se va, se acumula, y cuando el cuerpo no puede más, grita. ¿Por eso me dan esos dolores de estómago? Sí. Por eso te arde la piel, te duele la cabeza, no puedes dormir. Tus células están inflamadas. Tu sistema inmune reacciona a esas emociones como si fueran infecciones. Y no lo digo de forma metafórica. Hay estudios que muestran cómo las emociones reprimidas aumentan las interleucinas, las citocinas inflamatorias. Tu sangre se vuelve más espesa. Tus telómeros se acortan más rápido. Entonces, ¿qué hago? Lloro, grito. Sí, y también escribes, pintas, cantas, lo que sea que saque eso de tu cuerpo. El budismo dice que las emociones son nubes pasajeras, pero si las ignoras, se quedan y se pudren. ¿Pero duele tanto? Claro que duele, pero no más que seguir cargando lo que no dices. Norberto rompió a llorar, no de forma dramática, sino como quien abre una puerta que llevaba años atorada. Lloró en silencio, luego con gemidos, luego
respirando como un niño enfermo. Eri no lo tocó, solo lo sostuvo con la mirada. Cuando por fin se calmó, ella le dijo: «Cada vez que sientas una emoción fuerte, nómbrala. Dila en voz baja: estoy triste, estoy furioso, estoy solo». Luego, permite que se exprese. No la escondas, solo obsérvala, escríbela si es necesario, dibuja un color, golpea un cojín, pero no la encierres. ¿Y eso cura? No es que cure, es que permite que el cuerpo vuelva a su estado natural, de equilibrio, de vida. Así empezaron las prácticas de la tercera fase. Norberto compró un cuaderno negro, lo llamó el cuaderno de lo que me callé, y cada noche escribía ahí todo lo que había escondido durante años, cartas que nunca mandó, pensamientos prohibidos, dolores viejos. Empezó también a hablar en voz alta cuando estaba solo. Le decía a las paredes cosas que nunca se atrevió a decir en voz alta. Se sintió tonto al principio, pero luego se sintió libre. Una mañana Eri lo encontró mirando un árbol durante largo rato. «¿Qué ves ahí?», preguntó. «Veo que las ramas se retuercen, pero siguen creciendo». «¿Y tú?». «Yo también me he torcido, pero creo que todavía puedo dar sombra». Eri sonrió. Eso es lo que hace un alma que deja de anticipar el dolor y deja de esconder el que ya tiene. Se vuelve sabia. Y en ese instante una paloma blanca bajó del tejado y se posó cerca de ellos. Norberto la miró con una extraña alegría. ¿Será casualidad? Nada es casual cuando empiezas a ver de verdad. Así, en ese segundo tramo del camino, Norberto se había librado de dos de sus cadenas más profundas, el miedo al futuro y el peso de lo no dicho. Pero aún faltaban muchas sombras por alumbrar. Y el siguiente espejo sería más duro, más íntimo, más antiguo. La tercera transformación no llegó con una revelación, sino con un pequeño accidente. Una mañana, mientras Norberto intentaba abrir un frasco de mermelada, el cristal se le resbaló y se estrelló contra el suelo de la cocina. El sonido fue seco, final. Pero no fue eso lo que lo alteró, sino su reacción. Se quedó paralizado, no de miedo, de juicio. Sintió una oleada de desprecio hacia sí mismo. No pensó: «Se me cayó». Pensó: «Soy un inútil, todo me sale mal, nunca hago nada bien». Se quedó viendo el vidrio esparcido como si fueran sus propias entrañas. En ese instante, algo dentro de él se quebró sin ruido. Fue a sentarse a la sala y no se levantó por horas. No lloró, no pensó, solo se hundió. Y cuando cayó la noche, fue al centro comunitario buscando a Eri, como quien busca un techo durante una tormenta que uno mismo provocó. Ella lo recibió en la entrada con una linterna de aceite encendida. «Me rompí», fue todo lo que él dijo. «No te rompiste, Norberto, solo chocaste contra ti mismo». Entraron en silencio. Eri le sirvió agua caliente con hojas de toronjil y se sentaron junto al altar. «¿Te has dado cuenta cómo te hablas cuando algo te sale mal?», preguntó ella sin juicio. «Sí, me hablo como si me odiara, porque en el fondo te has acostumbrado a ver el mundo como un tablero de blanco y negro». Norberto frunció el ceño. «¿Cómo?». «Vivimos bajo una estructura mental heredada, inconsciente, que nos dice que todo debe ser correcto o incorrecto, éxito o fracaso, bueno o malo. Ese es el pensamiento binario, y es una de las formas más crueles de envejecer». Él la miró aún sin entender. «Pero si algo está mal, ¿no? ¿Y si algo no es ni mal ni bien, sino simplemente imperfecto, incompleto, en proceso?». Norberto bajó la cabeza. «¿Y eso cómo ayuda? Porque cuando te juzgas desde la dualidad, te castigas. Si hoy no pudiste con el frasco, entonces eres débil. Si hoy te equivocaste al hablar, entonces eres tonto. Esa manera de ver la vida crea sufrimiento, porque te impide aceptar la realidad como es, multicolor, cambiante, llena de matices». Norberto se quedó en silencio. «¿Y eso también envejece?». «Sí, porque ese tipo de pensamiento activa el sistema límbico, sobre todo la amígdala cerebral. Cada vez que te juzgas con dureza, tu cuerpo lo toma como una amenaza. Se libera cortisol, se tensan los músculos, disminuye la regeneración celular.
Con el tiempo te marchitas no por lo que haces, sino por cómo te juzgas. Él tragó saliva. ¿Y cómo se cambia eso? Con una práctica muy difícil pero poderosa, la compasión radical. Vas a empezar a notar tus pensamientos extremos. Cada vez que digas «soy un inútil», vas a responder con algo que sería más cierto. «Hoy no pude con esto, pero eso no define quién soy». Cada vez que pienses «todo me sale mal», vas a corregirte. «Hoy esto no salió como esperaba, pero otras cosas sí». Te vas a entrenar como si fueras un principiante. Y si no me lo creo, no importa. El cuerpo lo va a empezar a creer. Y eso es lo que importa. Porque cuando repites una narrativa más compasiva, activas otras regiones cerebrales. La corteza prefrontal medial, que es la que regula la empatía, el aprendizaje y la regeneración emocional. Norberto dejó la taza sobre la mesa y se pasó las manos por la cara. Toda la vida me he tratado como si fuera mi peor enemigo. Y es tiempo de que empieces a tratarte como a tu mejor amigo, porque si no lo haces tú, nadie más puede hacerlo por ti. Y si no lo haces ahora, no lo harás nunca. Aquella noche, él regresó a casa con una consigna. Pegó un papel en el espejo del baño que decía, «No soy lo que me digo cuando estoy enojado». Al día siguiente, lo cambió por «Estoy aprendiendo a hablarme como quien me quiere». Y al otro escribió, «No hay blanco y negro, hay sombra, y está bien». Con el paso de las semanas empezó a notar cosas nuevas. Ya no se insultaba por olvidar las llaves. Ya no se paralizaba cuando alguien lo contradecía. Comenzó a ver que su forma de pensar era como un camino de piedra y que cada nueva frase amable era una piedrita removida. Dolía, sí, pero también liberaba. Una tarde, mientras caminaban juntos entre los huertos, Eri lo miró de reojo. «Tu voz interior ya no grita tanto». «No, ahora a veces hasta me canta». Y rieron como niños que se reencuentran con un juego olvidado. Pero ese día no terminó en risa. En la cocina del centro comunitario, mientras pelaban mandarinas, ocurrió algo que dejó a Norberto temblando. Una voluntaria joven, Paola, trajo una charola de pan dulce y la dejó sobre la mesa. Había conchas, orejas, pan de elote. Norberto se lanzó hacia ella sin pensarlo. Agarró 2 conchas y una oreja, las puso en su plato y empezó a comer en silencio. Eri lo observó. «¿Tienes hambre?» «Siempre tengo hambre», respondió él sin levantar la vista. Ella esperó. Cuando terminó el segundo pan le preguntó, «¿Qué sentiste al comer eso?» Él se quedó callado. «¿Placer?» «No, vergüenza». Ella asintió. «Eso pensé». Se hizo un silencio denso. Luego Eri habló con firmeza. «Norberto, escúchame bien. Comer desde la culpa o la ansiedad es una forma directa de lastimarte por dentro. Lo que comes importa, pero desde dónde lo comes importa mucho más». Él apretó las mandíbulas. «No es solo la comida, es que cada vez que como algo rico me siento mal, como si no me lo mereciera. Y esa emoción, culpa, vergüenza, castigo, viaja al intestino. Tu cerebro la manda, y ahí, en tu microbiota, las bacterias lo escuchan, se altera el equilibrio, se inflama la mucosa, se producen citoquinas. Todo tu sistema inmunológico reacciona como si estuvieras siendo atacado. ¿Por comer pan? ¿Por cómo te sentiste al comerlo? ¿Por lo que pensaste mientras masticabas? Cuando comes desde el rechazo a ti mismo, tu cuerpo interpreta que estás en guerra. No hay digestión buena en un cuerpo que se siente enemigo de sí mismo». Norberto bajó la vista. «Entonces, ¿cómo se come bien? Con conciencia, con presencia y con cariño. Vas a practicar algo llamado alimentación consciente. Vas a sentarte, poner el plato frente a ti, oler la comida, mirarla. Vas a agradecer, no a nadie en particular, solo agradecer, y vas a comer despacio. Vas a notar los sabores. Vas a saborear, no tragar. Vas a masticar mínimo 15 veces cada bocado. Y sobre todo, vas a observar qué piensas mientras comes. Y si aparece la culpa, la saludas, le dices, «Ya no te necesito para disfrutar», y sigues comiendo.
Cada comida será una práctica. No se trata de comer perfecto, se trata de comer con amor. Y eso realmente cambia algo en el cuerpo. Sí, mucho. Desde la regulación del cortisol hasta la producción de serotonina. ¿Sabías que más del 80% de la serotonina se produce en el intestino? Si el sistema digestivo está inflamado por emociones tóxicas, tu cuerpo envejece. Tu piel lo nota, tus ojos lo notan, tu sistema inmunológico lo resiente. Norberto se quedó quieto. Toda la vida he comido para llenar vacíos. Y ahora vas a comer para nutrirte, no solo el cuerpo, también el alma. Esa noche él cenó solo en su cocina. Se sirvió un caldo de verduras y una rebanada de pan integral. No era la comida lo que importaba, era cómo se sentía al comerla. Por primera vez en años no se sintió culpable, solo agradecido. Mientras sorbía la última cucharada murmuró: «Gracias por esta comida, me hace bien, estoy aprendiendo a quererme». Y al terminar se sintió ligero, no lleno, satisfecho. A la mañana siguiente en el centro Eri le dijo: «Hoy tienes mejor color en el rostro. Debe ser que comí sin pelearme conmigo anoche». Ella le tocó el brazo suavemente. Esa paz sí nutre. Así Norberto había cruzado otra puerta. Aprendió que sus pensamientos no eran verdades y que podía habitarlos sin encerrarse en ellos. Aprendió que su plato era un templo, no una trinchera. Y con cada práctica, algo dentro de él rejuvenecía. Pero aún quedaban habitaciones oscuras por iluminar, sombras más antiguas y verdades que nadie quiere mirar de frente. Había algo que Norberto no podía explicar con palabras. Desde que empezó a sentarse en silencio, a comer con atención y a cuestionar la forma en que se hablaba a sí mismo, algo en su rostro se había suavizado. No eran arrugas menos, pero sí menos duras. Su espalda seguía encorvada, pero su andar ya no arrastraba tanto peso invisible. Sin embargo, por dentro, sentía que algo seguía atascado, como un nudo, como si todavía hubiera puertas cerradas en su mente. Y entonces apareció. No fue una persona, fue una memoria. Una tarde, mientras limpiaba una caja de papeles viejos en el centro comunitario, Norberto encontró una carta que nunca terminó de escribir. Reconoció su letra. La fecha era del año 2004. Estaba dirigida a su hermano Emiliano. En ella comenzaba a disculparse. Luego la tinta se interrumpía bruscamente. Ni siquiera había un atentamente ni un te quiero. Solo un silencio incómodo que llevaba años encerrado entre pliegues de papel. Se quedó con la carta en las manos, los ojos clavados en las palabras a medio decir. Sintió un pinchazo en el pecho. No por la culpa, sino por la conciencia de todo lo que había quedado inconcluso. Todas las cosas que no se dijeron, las decisiones que no se tomaron, los diálogos que nunca ocurrieron. Y por primera vez entendió, no completar ciclos mentales también envejece. Esa noche fue a buscar a Eri con la carta arrugada. «Nunca la terminé», dijo sin necesidad de contexto. Ella la leyó en silencio, con el mismo respeto con el que se escucha un rezo. Luego lo miró. «¿Y qué sentiste cuando la encontraste?» «Rabia, vergüenza y un vacío aquí», señaló el pecho, «como si me faltara aire. Porque tu mente lleva años consumiendo energía para mantener ese archivo abierto, como una computadora con muchas ventanas. Cada ciclo inconcluso, una decisión que no tomas, una conversación pendiente, una emoción reprimida, consume glucosa cerebral. Y si tu cerebro trabaja con bajo combustible, todo tu cuerpo envejece». Norberto asintió. Lo sentía. «Entonces, ¿qué hago con esto?» «Lo cierras. Y cerrar no siempre es resolver. A veces es aceptar. Vas a leer esa carta en voz alta, frente a mí. Y al terminar, vas a quemarla con tus propias manos. No para olvidar, sino para soltar». Se sentaron en el patio. La noche era clara. Norberto abrió el papel y comenzó a leer. La voz se le quebró en algunos párrafos. En otros, se quedó mudo, pero lo hizo. Al terminar, encendió una pequeña vela y dejó que el fuego hiciera lo suyo. La carta ardió con rapidez.
Cuando se convirtió en cenizas, Norberto sintió que había recuperado aire. Respiró profundamente, como si por fin alguien abriera una ventana en un cuarto cerrado por años. «Gracias», dijo sin mirar a Eri. «No me lo agradezcas a mí. Agradéceselo al tú que ya no quiere vivir con asuntos pendientes». Durante las semanas siguientes, Norberto hizo una lista de todos los ciclos abiertos en su vida. Llamó a una prima a la que le había dejado de hablar. Vendió un lote que lo mantenía preocupado. Regaló la ropa de su esposa que aún guardaba por culpa. No resolvió todo, pero sí lo suficiente como para que su mente tuviera, al fin, espacio para respirar. Un día le preguntó a Eri, «¿Por qué nadie nos enseña esto de jóvenes?». Ella respondió sin pensarlo, «Porque nos enseñan a acumular, no a cerrar. Pero vivir con cosas a medio procesar es como tener comida podrida en el alma». Después de cerrar varios ciclos, Norberto sintió un impulso que no supo de dónde venía. Quería volver a tocar guitarra. Había dejado de hacerlo 30 años atrás, cuando sus dedos comenzaron a doler. Pero una tarde fue al mercado de antigüedades y encontró una guitarra vieja, agrietada, pero con alma. La compró. Volvió al centro comunitario con ella colgada al hombro, como si fuera un tesoro rescatado del fondo del mar. Cuando Eri lo vio, sonrió con una profundidad que no necesitó palabras. Pero ese mismo día, mientras afinaba las cuerdas bajo un guamúchil florido, llegó la vieja herida, la voz de su excompañera. Era como una ráfaga que volvía sin permiso. «Tú no sabes amar. Tú solo estás cuando te necesitan». Esa frase había sido un cuchillo durante años. Norberto creyó que ya la había superado, pero no. Al tocar la primera nota, la frase volvió, cortante. Y entonces lo entendió. Había vínculos que, aunque lejanos, seguían desgarrando desde dentro. «¿Por qué me sigue doliendo, maestra?», preguntó esa noche. Porque esa relación no se cerró con palabras, se cerró con miedo. Y la ruptura de vínculos significativos, especialmente cuando hay traición o abandono, es una de las causas más potentes de envejecimiento prematuro. Aunque haya pasado hace tanto, sobre todo si pasó hace tanto, porque el cuerpo no sabe de calendarios, el cuerpo recuerda lo no resuelto, el rechazo, la pérdida, la traición, todo eso se guarda en los tejidos, y cada vez que lo revives sin haberlo sanado, tu sistema inmunológico lo interpreta como un ataque. Tus células se defienden, se inflaman, se deterioran. «¿Entonces me estoy enfermando por un amor de hace 30 años? Sí, Norberto, pero no por el amor, por la desconexión, por haber cerrado el corazón con llave y haber perdido la combinación». Él no supo qué decir. ¿Y cómo se sana eso? Con 2 actos muy difíciles, vulnerabilidad y apertura. Vas a escribirle una carta, no para mandarla, para decir lo que nunca dijiste, no como reclamo, como cierre, y después vas a abrirte a otros vínculos, porque solo se sana una herida de relación a través de una nueva relación, aunque sea con alguien distinto. Aunque sea amistad, sobre todo si es amistad. Esa noche Norberto escribió la carta, la firmó con una frase inesperada. «Gracias por lo que me diste, perdón por lo que no supe dar. Me libero de esta herida para poder volver a amar». No lloró, pero sintió una paz rara, como cuando alguien te quita un peso que no sabías que llevabas. Al día siguiente, sin decir nada, se sentó junto a doña Tomasa, una vecina del centro con la que apenas hablaba. Le ofreció una mandarina. Ella aceptó. No hablaron mucho, pero en ese gesto silencioso, algo volvió a abrirse en él, una rendija de humanidad. Días después, Norberto confesó: «Me cuesta confiar, pero ya no quiero vivir aislado. No vinimos a este mundo a vivir solos, Norberto. Lo dice la ciencia y lo dice el corazón. La conexión profunda activa genes que rejuvenecen. La soledad los apaga». Así de claro. Los vínculos empezaron a florecer. No eran grandes historias, ni amores de novela. Eran gestos, compartir un té, leer un poema, cuidar una planta juntos. Cada pequeño acto de conexión fue tejiendo una red nueva bajo su piel. Y por primera vez en décadas, su corazón, el literal y el emocional, latía sin tanto esfuerzo.
Sin embargo, no todo podía resolverse con vínculos. Un día, Eri llegó al centro con el rostro serio. Se notaba que algo la inquietaba. Se sentó frente a Norberto y lo miró largo rato. Hoy hablaremos de algo que te va a doler. Adelante. Es hora de hablar del control. ¿Control? Sí. Resistirse a lo inevitable es una de las formas más profundas de sufrimiento humano. Y tú llevas años peleando con cosas que no puedes cambiar. Norberto bajó la mirada. ¿Cómo qué? Como tu edad. Como las decisiones de tus hijos. Como el pasado. Como la muerte. Él no respondió. Cada vez que intentas forzar algo que no puedes controlar, tu cuerpo entra en lucha. Se activa el sistema simpático. Se eleva el cortisol. Se debilitan los linfocitos T, que son los soldados de tu sistema inmune. Y mientras más luchas, más te enfermas. ¿Entonces debo rendirme? No, debes soltar, que no es lo mismo. Rendirte es abandonar. Soltar es confiar. ¿Confiar en qué? En que la vida sigue un ritmo que no necesitas controlar. En que no todo depende de ti. En que hay belleza también en lo incierto. Norberto suspiró. Eso es lo más difícil para mí. Por eso te cuesta respirar profundo, porque tu cuerpo está en guerra con lo inevitable. ¿Y cómo se entrena eso? Con aceptación consciente. Cada vez que te sorprendas diciendo, esto no debería ser así, detente, respira y repite, esto es lo que hay, ¿qué puedo hacer desde aquí? Esa frase entrena al sistema nervioso para moverse del modo pelea-huida al modo adaptación. Y cuando te adaptas, rejuveneces. ¿Y si me cuesta? Te va a costar, pero eso también pasará. Como todo, esa noche Norberto fue a caminar solo. Se sentó en una banca frente a una jacaranda. Sus hojas caían lentas, sin prisa. Se quedó ahí 1 hora. Y de repente, algo en su interior se ablandó. Ya no sintió que debía cambiar el mundo, ni a sus hijos, ni a su historia. Solo se dejó estar, por primera vez, sin culpa ni urgencia. Y en esa banca, con las manos llenas de pétalos morados, entendió algo que no necesitaba palabras. Soltar no es perder. Soltar es vivir con las manos abiertas. Y así, con 3 cadenas menos, Norberto volvió al centro con la mirada más clara, más ligera. Pero aún quedaban tesoros por descubrir. Tesoros escondidos detrás del asombro que había dejado de buscar. Si este video te está aportando valor, suscríbete ahora al canal y no te arrepentirás. Te prometemos contenidos extraordinarios que no solo enriquecerán tu vida, sino que la elevarán a un nivel completamente nuevo. Y si además deseas apoyar al canal y conseguir ventajas exclusivas, te invito a unirte como miembro del canal. No te pierdas la oportunidad de transformar tu existencia con nuestra comunidad de sabiduría ancestral. Encontrarás el link en la descripción del video. Continuemos. El último tramo del viaje no se sintió como un final. Se sintió como una pausa larga, profunda, una especie de rendición dulce. A Norberto ya no le dolía tanto la espalda. No porque los huesos dejaran de ser viejos, sino porque el alma dejó de pelearse con el tiempo. Pero había algo más, una sensación nueva que no sabía cómo nombrar. No era alegría, no era paz, era curiosidad. «Maestra», le dijo una tarde mientras caminaban bajo los naranjos, «¿usted todavía se sorprende?» Eri lo miró de reojo con una sonrisa que parecía tejida con viento. «Todo el tiempo. ¿Y cómo le hace?» «No he dejado de ver con ojos de principiante. Aunque tenga 90 años. Norberto se detuvo. Yo me volví ciego, Eri. No de los ojos, de adentro. Dejé de asombrarme hace años. Todo me parecía igual, plano, aburrido, como si ya nada pudiera emocionarme. Ella asintió. Negarse al asombro es como matar el alma a mordidas pequeñas. La mente deja de producir dopamina. El sistema reticular activador, el que nos mantiene atentos, vivos, receptivos, se apaga. Y entonces la vida se vuelve una repetición gris. «Eso me pasó», dijo él con una sinceridad que sonó como confesión. «Y eso envejece más que el azúcar, Norberto.
La neuroplasticidad necesita novedad. El cerebro rejuvenece cuando algo lo maravilla, cuando algo lo saca del patrón. Por eso los niños tienen tanta energía. Todo es nuevo, todo es juego. ¿Y a esta edad? ¿Todavía se puede volver a asombrarse? Claro que sí, pero hay que entrenarlo. Como se entrena el cuerpo. Vas a empezar hoy mismo. ¿Cómo? Haz algo que nunca hayas hecho, o haz lo mismo de siempre, pero con una mirada distinta. Observa los detalles. Un árbol, una fruta, un rostro. Escucha con atención. Huele el aire. Habla con alguien que no conoces. Prueba una receta nueva. Lee un libro que no sea para tu edad. ¿Y eso cambia el cuerpo? Totalmente. Despierta la dopamina, fortalece la sinapsis, rejuvenece la red neuronal. Y en lo emocional, el alma vuelve a sentir que la vida vale la pena. Porque no se trata de tener años, se trata de tener asombro. Esa tarde Norberto fue al mercado, compró una pitahaya aunque no sabía cómo se comía, caminó por calles que nunca había pisado, saludó a un niño y le preguntó su nombre, le regaló una flor. Al volver al centro se sentó frente a Eri con la sonrisa torpe de quien ha descubierto un secreto. Tenía razón. Hoy algo se encendió aquí, señaló su pecho. Me sentí vivo. Eso es exactamente. Cuando te maravillas, algo dentro de ti recuerda que estás aquí. Durante las semanas siguientes, Norberto hizo de cada día una pequeña expedición. Se inscribió a clases de canto con otros adultos mayores, pintó con acuarelas por primera vez, aprendió a hacer pan de plátano, jugó ajedrez con un joven de 16 años y un día se quedó llorando frente a una mariquita que caminaba por el lomo de un libro. Lloraba porque era hermosa, porque no había nada más, y eso bastaba. ¿Qué me está pasando, maestra?, preguntó. Estás regresando a casa, pero aún faltaban las últimas 2 sombras, y eran las más invisibles. Una tarde, mientras Eri escribía en su libreta de observaciones, Norberto se acercó con cierta molestia en los hombros. He estado sintiéndome raro estos días. ¿Cómo raro? Como si tuviera que hacer algo, pero no sé qué. Como si mi cuerpo estuviera listo para moverse, pero mi alma no supiera a dónde. Ella cerró la libreta. Eso es la hiperproductividad sin significado. Norberto arrugó la frente. ¿Qué es eso? Es hacer por hacer, moverse por inercia, hacer listas eternas, querer aprovechar el tiempo, pero sin preguntarte para qué. Es una enfermedad moderna. Nos enseñaron que descansar es perder tiempo y que solo valemos si producimos algo visible. Eso me pasa. Me levanto y pienso en cosas para hacer aunque no tenga ganas, solo por sentirme útil. Y eso te está quitando vida, literalmente. Porque cada vez que haces algo sin sentido, la amígdala cerebral se activa, entra en estado de amenaza. La corteza prefrontal, que es la parte sabia, creativa, se apaga. El cuerpo entra en modo automático. Y si vives así por años, tu sistema colapsa. Te envejeces desde adentro. Norberto suspiró. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de hacer cosas? No. Haces menos, pero con más presencia. Vas a escribir una lista de lo que te llena, no de lo que debes hacer, sino de lo que nutre tu espíritu. Y cada día harás una cosa con intención, no con urgencia. Puede ser regar una planta, escribir una carta, limpiar un espacio, cocinar algo especial, pero con conciencia. ¿Y si me siento inútil por no estar produciendo? Te vas a preguntar, ¿esto que estoy haciendo me conecta con la vida? Si la respuesta es sí, estás viviendo. Si es no, estás fingiendo. Y la vida no se regenera con falsedad. Norberto empezó con una lista sencilla: hacer pan con calma, leer un poema en voz alta, acariciar a un gato sin mirar el reloj, escribir recuerdos para mis nietos, tocar guitarra hasta que se me olvide el tiempo. Y cada acto lo hizo con devoción, como quien riega una semilla invisible. Con los días, su energía cambió. No era más veloz ni más fuerte, pero era más real. Se sentía en su mirada, en sus silencios, en su manera de escuchar. Había dejado de llenar su vida con cosas
y había empezado a llenarse con significado, y fue entonces, en medio de esa pausa fértil, que llegó la última enseñanza. Una noche, mientras dormía, Norberto soñó con su padre. Lo vio sentado frente a un fuego, en silencio. No le habló, solo lo miró, y en esa mirada había algo definitivo, una especie de permiso. Al despertar, sintió un temblor en el cuerpo. No de miedo, de certeza. Fue con Eri de inmediato. Creo que ya puedo parar. ¿Parar qué? Todo. Buscar, pensar, cambiar. Solo quiero estar. Ella lo miró con los ojos húmedos, no por tristeza, por revelación. No saber detenerse es el último veneno, la incapacidad de decir ya basta, de soltar la búsqueda, de no correr más. Vivimos queriendo arreglar todo, mejorar todo, y eso impide que el cuerpo entre en regeneración, porque la vida necesita pausas. ¿Y si me detengo y no pasa nada? Entonces pasa todo, porque cuando descansas sin culpa, sin expectativa, el sistema parasimpático, ese que regenera, sana, repara, por fin puede activarse, y entonces el cuerpo repara lo que no puede con medicinas. Tu corazón se relaja, tus intestinos se alinean, tu piel respira, tu alma se acomoda. ¿Y cómo se entrena eso? Empieza con un acto simbólico. Vas a tomar una tarde para no hacer nada, nada, sin teléfono, sin libros, sin tareas, solo tú, observando, respirando. Si llega el aburrimiento, lo observas. Si llega la ansiedad, la recibes y te quedas, hasta que se disuelvan, como espuma. Norberto aceptó. Ese sábado no encendió la tele, no fue al centro, no cocinó. Solo se sentó en su mecedora bajo el guayabo. Vio pasar las nubes, escuchó el viento, sintió los latidos de su cuerpo. Al principio fue incómodo, luego fascinante, y por último, liberador. Cuando volvió al centro el lunes, Eri lo miró y dijo, «Tienes los ojos de quien ya se encontró», y él respondió, «No sé si me encontré, pero ya no me estoy persiguiendo». Ese día se organizó una pequeña ceremonia, no por él, por todos, porque todos habían aprendido algo del camino de Norberto. Encendieron velas, dijeron palabras, compartieron pan, y cuando le tocó hablar, él se puso de pie, con las piernas firmes y la voz serena. No soy más joven, pero me siento menos viejo, no porque haya curado mis achaques, sino porque ya no vivo desde el miedo, la culpa ni la prisa. Y eso, amigos, es lo que yo llamo volver a nacer. Nadie aplaudió. No hacía falta. Lo miraron con una reverencia suave, como si fueran testigos de algo sagrado. Esa noche, mientras la luna se reflejaba en la cubeta de agua junto al huerto, Norberto escribió en su libreta: «Aprendí que envejecer no es una condena, es un arte. El arte de soltar, de asombrarse, de cerrar ciclos. El arte de vivir con el cuerpo cansado, pero el alma ligera. El arte de dejar de huir. Y sobre todo, el arte de detenerse a tiempo. Porque la vida, cuando se vive así, no se acaba. Se transforma». Cerró el cuaderno, respiró profundo y sonrió. Porque ya no había hábitos que lo marchitaran, solo una presencia limpia y la certeza silenciosa de que al fin estaba viviendo. Ahora es tu turno. ¿Cuál de estos malos hábitos sientes que más ha afectado tu cuerpo o tu mente, sin que te dieras cuenta? Tal vez sea el exceso de pensamientos, el comer con ansiedad, o simplemente no saber cómo soltar. Déjamelo en los comentarios. Me encantará leer tu experiencia, y seguro que tus palabras pueden darle claridad o alivio a alguien más que también lo necesita. Y si este viaje te resonó, te invito a ver este otro video sobre el verdadero secreto para la autosanación. Descubrirás que no se trata de técnicas mágicas, sino de una verdad profunda que ya está dentro de ti. Solo hay que saber escucharla. Te espero ahí.